Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. En este videotutorial vamos a conocer el programa de compresión 7zip. El programa 7zip es una alternativa a los conocidos programas WinZip y WinRAR con los que podemos comprimir nuestros archivos para que tengan un tamaño menor. Su funcionamiento es bastante sencillo. Para comprimir un archivo, lo que haremos será buscarlo a través del explorador que incorpora el programa. Si por ejemplo nosotros iríamos a C, Videotutoriales, al escritorio, archivos. En esta carpeta tenemos 7 archivos de diferentes extensiones. Así iremos probando cómo comprime cada uno de los tipos. Por ejemplo, el archivo de audio que tiene una extensión WAV, lo seleccionaríamos y con el botón agregar nos aparece una ventana con la que podremos configurar nuestra compresión. Lo primero que podremos elegir es el formato de archivo de compresión. Aquí tenemos una serie de opciones. Nosotros utilizaremos el 7Z. Otro parámetro importante es el nivel de compresión. Con el nivel de compresión podemos elegir 6 niveles. Sin compresión no haría nada. Con la más rápida lo que hace es que la compresión la hace en el menor tiempo posible, pero también el archivo comprimido ocupará más. En cambio con Ultra, que es el mayor nivel de compresión, obtendremos el archivo con un menor tamaño, pero esta compresión tardará un poco más. El tipo de compresión, donde aparecen 4 métodos, que es el algoritmo que utiliza el programa para realizar la compresión. En principio utilizaremos la que da por defecto el programa, LZMA. El resto de parámetros, es decir, tamaño de diccionario, tamaño de la palabra, tamaño de bloque compacto, estos irán variando en función del nivel de compresión que elijamos. Vamos a hacer nuestra primera compresión a ver qué tal. Bien, ya he hecho la compresión y podéis ver el archivo nuevo que es el audio.7z. Si lo comparáis con el original, vemos que ha reducido aproximadamente 3 megas. Hacia el final del videotutorial compararemos la compresión con el programa 7Z con el programa WinRAR, aplicándolo a los 7 archivos que tenemos. Si intentamos, por ejemplo, comprimir el archivo de vídeo, que tiene un formato MPG, este archivo es un archivo bastante pesado, tiene, como podéis ver, casi 148 megas. Entonces, junto a la compresión, le vamos a decir que divide el archivo en fragmentos más pequeños. Esto lo podremos hacer en dividir en fragmentos. El programa tiene ya 5 opciones configuradas para dividir el archivo en fragmentos más pequeños, que sería hacerlo en fragmentos de 10 megas, de 650 megas que equivaldría a la capacidad de un CD, también de 700 megas, de 4,4 GB que sería la capacidad de un DVD y hasta tiene la configuración para las antiguas disqueteras. Pero estas configuraciones no son las únicas que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros podemos decirle que los divida en fragmentos de 30 megas. Entonces lo que haremos será escribir 30 y una M mayúscula, que equivale a megas. Aceptamos y volvemos a aceptar. La ventana de compresión, como podéis ver, nos ofrece valores del tiempo transcurrido, del tiempo pendiente, de los ficheros que se están comprimiendo, de la razón de compresión, del tamaño original del fichero, de la velocidad de la compresión, de los megas procesados y el tamaño que se ha comprimido. Si os fijáis, él está troceando en fragmentos el archivo comprimido. Podéis ver que tenemos el vídeo.7z.001, el vídeo.7z.002, el vídeo.7z.003 y así hasta que finalice. El tamaño comprimido veis que pone 31 megas y pico. Y nosotros le habíamos dicho 30, pero realmente si vemos en la pestaña de información, el tamaño que ocupa en disco es de 30 megas, que es lo que le habíamos dicho. Así pues, con el botón agregar haremos la compresión de los archivos, y por lo contrario, con extraer lo que haremos será descomprimir archivos ya comprimidos. Si cogemos el archivo comprimido del audio y le damos a extraer, nos aparece una ventana donde nos indicará dónde queremos extraerlo. En el caso de que hubiéramos creado una contraseña, también tendremos que indicarla. Vamos a ver cómo crear una contraseña a un archivo que queremos comprimir. Elegimos ahora, por ejemplo, el archivo de imagen. Le damos a agregar. En encriptación es donde indicaremos la contraseña. Yo voy a incluir una contraseña. La vuelvo a escribir. Y acepto. Aquí tenemos el archivo comprimido, imagen.7z. Si ahora intento extraerlo, vamos a decirle que lo extraiga en una nueva carpeta. Le damos a aceptar y me pide la contraseña que yo había incluido antes. Voy a escribir una contraseña que no es la buena. Le doy a aceptar
y veis que nos dice que tenemos que verificar la contraseña. Si entramos en nueva carpeta, aparece el archivo, pero realmente está vacío. Fijaros, tamaño 0. Lo vamos a borrar. Para eso podemos utilizar la opción borrar. Volvemos a nuestra carpeta inicial y ahora sí que vamos a descomprimirlo colocando la contraseña correcta. Entramos a la carpeta anterior. Ahora no ha dado el mensaje de error y si entramos, aquí está, otra vez descomprimido con su tamaño original. Lo borramos. Por otra parte, con la opción probar lo que hacemos es ver las propiedades del archivo comprimido. Por ejemplo, seleccionamos el archivo comprimido de audio, probar. Nos da los datos que es un archivo, que no tiene ningún directorio incluido, y su tamaño original y el tamaño comprimido. Desde el 7zip también podemos hacer las opciones de copiar y mover. Por ejemplo, cogemos el archivo presentación.odp, que es el equivalente a los archivos de PowerPoint de Microsoft, copiamos y elegimos una carpeta de destino. Nueva carpeta, por ejemplo. Si vamos a nueva carpeta, aquí lo tenemos. Ahora elegimos, por ejemplo, la hoja de cálculo. En este caso lo que vamos a hacer en vez de copiarla es moverla. También a nueva carpeta. En este caso ha desaparecido de aquí y la hemos movido a nueva carpeta. Volvemos a la carpeta anterior. Decir también que la opción de dividir en fragmentos la podemos hacer también desde el archivo, dividir archivo. Sería lo mismo. Otra utilidad del programa es que permite crear archivos exe, es decir, archivos ejecutables. Por ejemplo, vamos a elegir el documento de texto .odt o lo que es lo mismo la versión libre del .doc. Le damos a agregar y aquí tenemos crear archivos SFX autoextraíble. Es lo mismo que archivos .exe. Lo seleccionamos y ya podéis ver documento de texto .exe. Aceptamos. Aquí lo tenemos. Una utilidad importante que nos ofrece el programa es que si recibimos un archivo .exe y queremos saber lo que hay dentro sin ejecutarlo, lo podremos hacer de la siguiente manera. Lo seleccionamos y en archivo le daremos abrir dentro. Y aquí aparece el archivo .odt que está dentro del archivo .exe, pero no lo hemos ejecutado. Volvemos a la carpeta anterior. El programa también ofrece la opción de comprimir archivos que están abiertos para escritura. Es decir, un archivo que tengamos abierto, normalmente al estar abierto no dejará comprimirlo, pero si seleccionamos esta opción sí que lo hará. Vamos a abrir por ejemplo la hoja de cálculo, que la teníamos en nueva carpeta. Hoja de cálculo. Y ahora vamos a intentar comprimirla. Probamos. Y al estar abierta no nos deja, nos aparece un aviso. Y el proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo utilizado por otro proceso. En cambio, si seleccionamos esta casilla, comprimir archivos abiertos para la escritura, sí que deja. Bien, hasta ahora hemos estado comprimiendo y descomprimiendo los archivos desde dentro del programa 7zip, pero lo normal no será esto. Lo normal es que estemos en el explorador y tengamos un archivo que es el que queramos comprimir o descomprimir, sin tener que acceder al programa. Por ejemplo, nos vamos al explorador y vamos a ver cómo podemos comprimir y descomprimir los archivos. En este caso, por ejemplo, tenemos un paquete de instalación que ocupa 45.242 kilobytes. ¿Cómo lo comprimimos? Pues lo seleccionamos tal como lo tenemos ahora y con el botón derecho del ratón aquí tenemos la opción 7zip. Nos salen un conjunto de opciones. Para realizar la compresión utilizaremos la opción añadir al archivo y nos sale la misma ventana a la que accedíamos desde el programa. Botón derecho. Si el archivo que vamos a comprimir lo queremos dejar en la misma carpeta que se encuentra el original, directamente podremos darle a añadir a paquete de instalación -setup.7z y también tendremos la opción de comprimirlo al formato zip. A estas tres variantes que hemos visto para hacer la compresión, tenemos la correspondiente que hace lo mismo y a la vez lo envía por correo. Con comprobar archivo hace lo mismo que hemos hecho antes con el botón probar. Probar. Vamos a hacer una compresión. Le vamos a decir añadir al archivo. Aceptamos.
Aquí lo tenemos, paquete de instalación -setup, archivo 7z. Ahora vamos a hacer la inversa, que es descomprimir un archivo. Por ejemplo, en este caso vamos a coger el archivo de vídeo. Recordar que antes lo habíamos fragmentado en 4 partes. Entonces, para recuperar el archivo original, lo que haremos será ponernos sobre el archivo primero, que es este, el que no va numerado. Botón derecho, 7zip. Aquí tenemos varias opciones. Con abrir comprimido lo que hace es abrirnos la ventana del programa. ¿Veis? Esta ventana es la del programa y aquí aparece el archivo, que lo podremos copiar y llevar a otro sitio. Si el archivo no fuese del tipo 7z, si fuese por ejemplo zip o rar, lo haríamos desde esta opción, abrir comprimido y donde aparecen otras extensiones. Aquí tenemos el 7z, el zip, el cap o el rar. Si no queremos pasar por el programa, lo que haremos será directamente darle o a extraer ficheros, o extraer aquí, o extraer en vídeo. Extraer en vídeo lo que hará será crear una carpeta que se llame vídeo y dentro incluirá el archivo. Fijaros que ha creado la carpeta vídeo y dentro está el archivo con su tamaño original. Si le decimos extraer aquí, lo que hará será extraerlo directamente en la misma carpeta que está el archivo comprimido. Está intentando comprimirlo, pero como ya teníamos en la misma carpeta el archivo vídeo, nos está diciendo que lo sustituirá. Bien, en este caso no vamos a hacerlo, pero habéis entendido el concepto. Os recuerdo, si utilizamos extraer aquí, hará la descompresión del archivo y lo dejará en la misma carpeta que se encuentra el archivo comprimido. Por último, con extraer fichero, él sí que nos dejará elegir una carpeta diferente de destino. Vamos a decir, por ejemplo, nueva carpeta. Vemos en nueva carpeta y aquí lo tenemos. Estas opciones que tenemos aquí podemos disminuirlas de la siguiente manera. Por ejemplo, a mí en este caso no me interesa que las opciones de por correo estén, es decir, porque yo siempre voy a comprimir o a descomprimir archivos y después, por mi cuenta, yo haré el envío por correo. No quiero que lo haga de manera automática. Entonces, ¿cómo elimino estas opciones? Pues para eso nos iríamos dentro del programa a herramientas, opciones y en la pestaña 7zip, aquí las tenemos. Las deseleccionamos por correo y aplicamos. Aparece un error, pero realmente no os preocupéis porque luego sí que lo hace bien. Le damos a aceptar, aceptamos, otra vez el error, le damos a aceptar. ¿Veis? Han desaparecido las opciones por correo. En herramientas y opciones también tenemos la opción de asociar al programa 7zip los archivos que tengan alguna de estas extensiones. También tenemos en lengua la elección del lenguaje que queremos en nuestro programa, en este caso español. Como última utilidad que podemos comentar del programa es que podemos añadir comentarios. Por ejemplo, elegimos imagen BMP, en archivo, comentario. Imagen de ejemplo para el tutorial. Y aquí aparece. Podemos quitarlo también. Aquí os dejo una tabla con los datos sobre la compresión de estos 7 archivos utilizando por un lado el programa 7zip y por otro lado utilizando el programa WinRAR. En este caso, la compresión del archivo de audio lo hace mejor con el WinRAR que con el 7zip. También es algo mejor el paquete de instalación. En cambio, el resto de archivos, es decir, el documento de texto, la hoja de cálculo, la imagen, la presentación y el vídeo, el programa 7zip ha respondido un poco mejor. Si realizamos la compresión de toda la carpeta, los valores son muy parecidos. Por eso podemos concluir que esta opción de software libre es bastante competitiva respecto a las soluciones que ofrecen el WinRAR o el WinZip, que como sabéis son programas privativos, es decir, son de pago y requieren una licencia para su uso. Con esto finalizamos el video tutorial y si os ha sido útil os agradecería mucho que le dierais un me gusta. Nos vemos en el siguiente, un saludo.